Buenas tardes a todos los amigos, a todos los seguidores de las redes sociales de esta gran alianza. Recuerden que estamos con Área Política, www.areapolitica.com y en su fanpage @Área Política, o Rodel Moreno, comunicador social y periodista, su director. Quien les habla, su periodista amigo Andrés Senado. Estamos en www.noticiastcm.com.co y en nuestra fanpage @noticiastcm. La gran alianza con el canal local CNC, el canal local por preferencia de todos los pediranos, a esta hora con ustedes, y a las 8 de la noche, 8:45, finalizado el noticiero del canal local, estamos ahí con nuestro programa Sin Libreto. Don Noel Moreno, muy buenas tardes, hoy usted cargado de información. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo van las cosas? No, excelente, viendo cómo ya se dio la próloga del confinamiento o de la cuarentena, pero no sé si es obligatoria, con dudas, no sé qué va a pasar con el desmonte gradual, no sé si, como no se pueden hacer eventos en espacios grandes, pero salir a trotar de 7 a 9 sí, y en sitios cercanos a la residencia, no más de 1 kilómetro. Entonces, por decir algo, si yo vivo en Santa Isabel y solo hay una cancha para campestre A, B, C, Santa Isabel y los barrios cercanos, entonces ¿cuántas personas vamos a estar ahí? Pero el fútbol no se puede llevar a cabo. Las contradicciones de nuestro presidente Iván Duque. Ahí Estamos está, locos, Lucas. ahí está, yo en mi espacio, en mi Facebook personal, publiqué pues para que la gente opinara, o mis amigos opinaran sobre el tema, preguntando que el presidente daba luz verde para que millones de personas, entre ellas niños, pudieran salir a hacer deporte, a recrearse un poquito, pero está poniendo muchas trabas para la realización del fútbol, para que los futbolistas profesionales, bajo parámetros médicos también muy profesionales, puedan desempeñar el fútbol a puerta cerrada. Es claro que fútbol con el espectáculo para la gente en los estadios no va a haber, no va a haber entrada, así como no va a haber entrada para conciertos ni nada de eso durante por lo menos un año. Pero bueno, lo que dice usted, son las cosas que lo ponen a uno a pensar. Bueno, y también me Sí, pone a sí. pensar, ha habido mucho bombo con ese tema de una platica que se perdió del despacho de la gobernación, hombre. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Usted qué sabe? Bueno, no podemos caer en fake news porque es que todo lo que se comente, yo veo una actitud bastante extraña de parte del gobierno nacional, y en eso han incurrido gobernantes departamentales y municipales. Salen con una información o la gente se da cuenta de algo, y entonces si no es como ellos dicen, es una falsa noticia. Que pesar que estemos cayendo en eso. Se habla de el extravío, pérdida o hurto, al parecer, según las autoridades o según lo que se comenta, de una suma importante de más de 250 millones de pesos de la administración municipal, del despacho del señor gobernador. Pero como no hay una voz oficial que digan por dónde pasaron, por dónde entraron, por dónde salieron, con autorización de quién, entonces es un tema muy delicado. Se está especulando mucho al respecto, se está hablando mucho, pero sí se sabe que pasó algo, se perdió una platica, y entonces hay que esperar cuál va a ser la voz oficial, pero todo el mundo, la gente está comentando y rumorando, y en vez de darle ancha y larga a estos rumores, pues salir de una vez a hablar. Ahora, mi pregunta a título personal: si la administración departamental, según lo dice la norma y la ley, ellos hacen transferencias a las cuentas, todo se paga por órdenes de pago, pues ¿por qué plata en efectivo en la gobernación, en especial en el despacho del gobernador? Son interrogantes que se abren, pero todo hay que esperar qué arrojan las investigaciones, y esperamos cuanto antes que salga una voz oficial. Pues por lo menos el jefe de seguridad, Pacho Pescado, no se ha pronunciado al respecto, no han dicho nada por parte de este posible hurto, pérdida o robo o descuido que hubiera pasado en el Palacio Gris del departamento de Risaralda. Es que no ha habido un pronunciamiento oficial, nadie ha dicho nada, todo lo que se teje es en rumores o en versiones extraoficiales, incluso que prestan para memes o caricaturas. Pero sí debería haber una voz oficial, porque lo que usted ha dicho, la mayoría del dinero o el dinero se mueve es a través de cuentas bancarias y de otra manera. Ahora, pudiera ser ese dinero, pudiera ser menos, pudiera ser más, puede ser que el dinero sea dinero personal del gobernador, que como cualquier persona pudiera tenerlo ahí y desapareció, pero sí deben salir a decir, vea, sucedió esto, pasó esto, para que no se preste precisamente para esos malos comentarios, esos malos entendidos o esas versiones no oficiales de las que tanto se está hablando.
¿no? Y como usted lo dice, pudieron haber sido un billete de 5.000, de 50.000 o 200.000 pesos, pero el hecho es salir a dar claridad para que no se empiecen las especulaciones, las rumoraciones, y entonces ya se presta a lo que usted bien lo dice, a especular porque esa plata, porque la tenía el gobernador, qué sucedió, sería que la colocó en otro cajón o en otra parte y pensó que la tenía. Bueno, son unos temas, pero esperemos que cuanto antes se tenga un pronunciamiento oficial, se hable de lo que vaya a suceder o qué fue la verdad de lo que pasó allí. Pero bueno, el tema primordial, el coronavirus, ¿qué va a pasar con esto que era hasta el 27? El próximo lunes ya se extiende hasta el 11 de mayo. Lo que hablábamos extra micrófono, sino como no era una voz oficial, pues no se decía a voz populi o a micrófono abierto, pero es un tema muy preocupante porque me parece que el gobierno nacional ha dejado mucho insabor. Se dice que para el tema de maquila, de manufactura, se va a abrir esa reactivación en esos espacios. Pero para usted, ¿qué entiende como remanufacturación? Puede ser Arturo Calle, en Coco, las grandes empresas, pero para mí el que hace 20 escobas y 20 trapeadores, también eso es manufacturación. Claro, pero recordemos también que se está hablando mucho del tema de quienes estén amparados bajo una legalidad o una normatividad, incluso teniendo en cuenta Cámara de Comercio. Entonces empieza a haber ese sinsabor, lo que dice usted. Algunos quedan satisfechos con la decisión, otros quedan insatisfechos. A mí hay algo que me preocupa y es el tema del transporte público, en este caso, transporte masivo o megabús, porque se ha dicho que el transporte masivo en el país debe funcionar a un máximo del 35%. Entonces, nada se gana con que en el megabús, para el caso concreto de Pereira del área metropolitana, antes de ingresar a la estación o antes de subirse al bus, las personas guarden su distancia de 1 metro o más, pero si adentro van a meter 300 personas apeñuscadas, como es la costumbre, y en horas pico sobre todo, entonces nada vamos a hacer. Va a ser muy, muy, muy peligroso. Don Obed, ¿cuántos alimentadores y rutas necesitaríamos? Ayer me vi el video del Ministerio de Salud donde hablan mínimo uno, pero deben de ser 3 metros, máximo 35 personas por articulado, máximo 35 personas. Entonces, lo que usted bien dice, llegamos a la estación El Viajero, las personas que llegan ahí, las personas que salen del centro comercial El Progreso, donde está la estación principal. Ahí van a llegar todos los de los barrios. ¿Cuántos articulados se necesitan para evacuar la cantidad de personas que se van a conglomerar en ese solo sitio? Aparte de eso, los que se van subiendo sobre la ruta. Entonces, ¿cuántos policías o cuántas personas de megabús van a estar controlando que no se suban más de las 35, que no entren a la estación? Quiere decir que si estamos hablando de 2 metros, no pueden haber más de 7 o 10 personas por estación, más los que se bajan el roce. Me parece pues que es un tema incontrolable y más como recordemos que Risaralda tiene en el municipio de Quebradas y Pereira el mayor número de empresas que manejan la manufactura. En Pereira está Gino Pascal y hay empresas grandes, Los Quebradas está Incoco, está también lo que tiene que ver con Arturo Calle, un sinnúmero de empresas que manejan jean, blue jeanería y manejan ropa que se produce y entonces me parece que es un tema que tiene muchos vacíos el del transporte y me parece muy delicado. Ahora mi pregunta es, y el vacío que me queda, si Arturo Calle, colocando un ejemplo puntual, va a empezar a tener mano de obra, a facturar, a realizar producción, pues en qué almacenes va a llegar esa mercancía porque tiene que salir. Hablaba con un empresario y me comentaba que un aproximado podían ser 15.000 millones de pesos lo que tiene que ver con la nómina de esta empresa. Y lo que se va comprando, la tela, el hilo, la producción y todo, se subiría a 50.000 millones de pesos. Es más fácil conseguir un préstamo de 15.000 para sostener un mes más esa mano de obra o en meterse en una deuda para hacer toda esa producción y al momento de ir a comercializarla, ¿dónde se va a comercializar? Si los centros comerciales no se reactivarían todavía. Complicado, complicado ese panorama y volviendo al tema del transporte masivo, es contradictorio que mientras están haciendo comparendos y no están permitiendo que, por ejemplo, una persona en un mismo vehículo lleve a dos o a los tres ocupantes, sí permitan que el sistema Megabús se llene un bus. No permiten que una persona en su moto lleve a otra persona
y sí están permitiendo que llenen los buses. Pero bueno, es otra más de las contradicciones en esta época de pandemia, que es otro de las situaciones que se presentan durante esta cuarentena, que como usted bien lo ha dicho, se alarga 2 semanas más, va como mínimo hasta el 11 de mayo, y ya Como esperaremos mínimo, que, usted ya y ya, eso, y ya esperaremos que otra determinación se tome, eh, contrario a lo que van a hacer en Estados Unidos o en varios estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, donde después del 27 hasta los cines van a abrir. sí, señor, porque el señor Donald Trump hablaba con una persona que reside en Norteamérica y me decía que le llegó a la cuenta de su familia los $1.500 para las personas que viven allá durante estos meses, que reactivan la economía, que se va a abrir todo, porque en casos diferentes el presidente, ellos dicen que pese a que mucha gente lo juzgue, él piensa en proteger mucho la economía y pensar que a futuro muchos economistas hablan de 10 a 15 o 20 años para recuperarnos en este tema económico y más cómo se van a incrementar las tasas de desempleo. Lo veo con mucha terminología presidencial, lo veo viendo mucho al presidente Iván Duque ya que dice al parecer y dejando esos vacíos ahí de que no se No, sabe qué va a pasar con el pero es que eso no es terminología presidencial, eso es lo que uno usa para Ah, ya, ya. de cierta manera blindarse, como cuando usted hace una nota judicial, usted tiene que hablar de presunto o al parecer, porque si no son hechos que están juzgados, uno puede incurrir en un tema que le puedan acarrear problemas. Entonces, por eso digo yo que al parecer. Muy bien. Bueno, señor, No, no es, antes de que toque ese tema que usted va a tocar, seguramente muy importante, alzan los servicios públicos, tanto de agua y sobre todo de energía. Hay muchas quejas, no solo aquí en Pereira, sino también a nivel del país. Incluso en Cundinamarca, alcaldes de diversos municipios han elevado ya una petición para que se congelen tarifas. muy delicado el tema. Hablaba con una persona, le escribí esta mañana vía WhatsApp con los servicios públicos y con la denuncia que había hecho o el comentario que había hecho el concejal de Pereira, Mauricio Salazar, acerca de que es una persona que vive en Cerritos, que son lotes estrato 18, pero aquí están estratificados como 6, pero le llegó de 0 pesos, porque el lote o donde él tiene la casa finca, donde tiene su predio, es un lote que le llegó por 0 pesos porque está, según la estratificación en el estrato 2. Entonces, ahí es la perlita. Yo que le decía a la persona de la empresa de energía, porque hay personas de Cerritos que tienen mansiones, que tienen casas de más de 3.000 millones de pesos, les llega hasta todos y uno es que no están estratificados todavía en nuestro sistema, entonces hay que esperar que paguen por el IGAP y de ahí tenga todo un proceso legal para que llegue. Pero para subir a las otras personas, ahí sí no tiene que estar estratificado, ahí sí automáticamente la empresa le llegó el coronavirus y empezó a subir rápidamente como las cifras de infectados. Muy grave. Además que, por ejemplo, para el caso de Bogotá y de Cundinamarca, el mismo gerente o presidente de Codensa, que es la que maneja la energía en esta zona del país, aceptó que ha habido un aumento por kilovatio. Es decir, que las empresas, de cierta manera, teniendo en cuenta que como estamos en casa, aumenta el consumo, pero las empresas, sí esa empresa en particular, Codensa, aceptó que sí incurrieron en un error al aumentar el costo por kilovatio. Entonces, ¿será que eso también está pasando en Pereira? Yo creo que en Pereira, y ojo, he recibido denuncias también del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, un ex candidato a la alcaldía de esta localidad me envió al WhatsApp las fotografías donde pagaba una suma muy mínima, irrisoria, y ahorita se le cuadriplicó por parte de la CHEC esta facturación que me la envió. La tengo ahí en la foto que me envía y me dice, venga, ¿cómo es que un municipio como Quinchía, donde tenemos empresa de la energía, la CHEP, y nos está pasando esto con el cobro? Esperemos los quebradas con qué sorpresas nos van a salir. Muy pronto empezarán también a repartir la facturación y es un tema muy, muy delicado lo que pasaría de presentarse esta especulación. Y como la banca está haciendo y deshaciendo, la banca está cobrando intereses y ahorita salieron con la nueva perla de que había un caso atípico y que conocí, una persona debía 200.000 pesos de un crédito ya para dar la cuota final, por el tema del coronavirus se demoró y le llegó por 500.000 pesos, porque le están cobrando un seguro de la deuda de 300.000 pesos para asegurarla ahorita que estamos en pandemia. Imagínense, veían las noticias que al mediodía decía que se había reducido el hurto a los bancos, pero aumentado
la violencia intrafamiliar, aumentaron los delitos sexuales y parece que también aumentaron los hurtos, pero de los bancos a los usuarios. Sí, señor, hay mucha denuncia, hay mucha preocupación y salió Iván Duque a decir que él no iba a permitir eso, pero bueno, no sabemos en qué términos, porque si ya se puso una ley, ya se habló de unos beneficios y no lo están cumpliendo, pues imagínense qué eco puede tener la voz del presidente de la República ante la banca nacional y mundial, que poco a poco están incumpliendo, están devolviendo las solicitudes de crédito, que porque faltan documentos, que porque faltan fiadores confiables, que porque las promesas del Estado, pues que no son directamente con esta entidad bancaria, que porque usted debe los servicios del mes pasado, cualquier excusa, pero no van a hacer esos préstamos y continúan trabajando en sus horarios y atendiendo y esas oficinas a reventar. Nadie lo sanciona. La superintendencia bancaria desapareció, No, está en cuarentena. Triste el panorama. muy triste. Señor, se nos acabó el tiempo. Bueno, lastimosamente nos quedan muchos temas en el tintero. Me queda la duda, no sé si puedo salir a trotar y si me encuentro más de 6 vecinos me vuelvo para la casa o espero otro día. En fin, esas son las políticas que tenemos y la normatividad de nuestro presidente de la República, pero el caso es, a título personal, por responsabilidad, por mi salud, por la de mi familia, me quedo en casa y espero hasta el 11 de mayo para poder salir o esperar que va a pasar un nuevo anuncio presidencial. Feliz tarde, don Rubén Moreno. Feliz tarde y noche, que estén muy bien. Igualmente para usted y todos los seguidores.